Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos la bendición, darnos la oportunidad de volver una vez más en este día, presentarnos ante todos y cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Seguimos motivándonos, impulsándonos para que juntos nos unamos en oración, orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos invitado y en el pasado y nos hemos unido en orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en situaciones difíciles, tanto en países del Medio Oriente como en países de África, en otras partes del mundo, como lo que es aquí también al sur de México, en los diferentes estados donde miramos que nuestros hermanos siguen sufriendo persecución. Pero en esta ocasión queremos traer ante ustedes un tema en lo cual muy poco se le pone atención y creo que es importante que nosotros lo consideremos para que como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aprendamos a orar los unos por los otros, especialmente en estas partes del mundo donde hay tantos grupos denominacionales en los cuales se consideran a sí mismos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a dar información, vamos a dar un seguimiento a los diferentes grupos que fueron establecidos en diferentes tiempos, en los cuales culminó con la multiplicación de muchos grupos, en los cuales para este tiempo cada uno de ellos creo reconoce que son los verdaderos miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y eso lamentablemente ha traído mucha división, mucha separación y ha quebrantado el mandamiento del cual el Señor manifestó, declaró en Juan capítulo 13, versículo 34, diciéndonos así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Creo que para este tiempo no nos es nada difícil el considerar la situación que prevalece entre el ambiente llamado cristiano, especialmente en estas partes del mundo, por la multiplicación de los muchos grupos autodenominados cristianos. Y para ello queremos dar una breve información concerniente a ello para que nosotros consideremos qué tan letal, qué tan dañino es el perder nosotros el concepto de lo que menciona la palabra de nuestro Dios en lo que considera a este nuevo mandamiento de que os amemos los unos a los otros, porque ese es el distintivo en el cual menciona la palabra de nuestro Dios, que en esto van a conocer que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y no tanto por permanecer a un cierto grupo autodenominado cristiano. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó en carne, Él no estableció su iglesia, sino que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque primeramente tenemos que considerar qué quiere decir iglesia, los sacados, los separados, y aquel que sacó entre las naciones. Primeramente miramos y no podemos dejar a un lado al pueblo de Israel. Separó a Abraham de su parentela y lo sacó de su tierra para establecer de los lomos de Abraham una nación, o sea, la nación del pueblo de Israel, a la cual también a su tiempo el Señor declara que la salvación viene de los judíos. Pero, sin embargo, cuando el Señor da la declaración señalando al apóstol Pedro, o no declarándole que él era la piedra, sino que el Señor reclama diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, los separados o escogidos por Dios. Y iglesia se ha establecido como un término para definir al grupo que respectivamente pertenece cada uno de aquellos que profesamos cristiandad. Pero sin embargo, la historia nos da razón de los diferentes cambios que han surgido en el transcurso de los siglos concerniente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cómo es que la iglesia
genuina y verdadera fue en su tiempo siendo perseguida por la apóstata. Pero a la misma vez podemos mirar también cómo es que se estructuró la iglesia, no la genuina y la verdadera, sino aquella que quiso y ha querido usurpar el lugar de la iglesia verdadera y genuina. Y miramos entonces que en el transcurso de la historia, para no irnos muy hacia atrás ni tratar de dar una enseñanza concerniente a esto, sino queremos llegar al punto de declarar lo que la palabra de Dios nos dice y orar por ello, de que Dios nos dé un corazón sensible y un corazón en lo cual podamos cumplir el mandamiento de lo que Dios estableció aquí, para que no sea el grupo o el róblogo por el cual pertenece sea una barrera en lo cual nos impida cumplir el mandamiento de lo establecido aquí en la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, decíamos que para este tiempo hay miles de diferentes grupos autodenominados cristianos, pero cada uno tiene su historia y cada uno puede reclamar ser el miembros genuinos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la historia miramos que en el año 306 Constantino formó el catolicismo. Después, ya en el año de 1517, Martín Lutero formó la iglesia de los luteranos en Alemania. Ya Juan Calvino, en 1536, formó la institución de la religión cristiana y sus teologías, que se expandió desde Ginebra hacia otras partes de Europa, conocidos como el calvinismo. En 1609, James Smith y Thomas Helwey formó la primera iglesia bautista en Ámsterdam, y Helwey estableció la primera iglesia bautista en Inglaterra en 1611. Aún también cuando un grupo de congreguistas de la misma iglesia se separó de la iglesia en Inglaterra, y así es como se formó entonces también la iglesia que se conoce como la Iglesia Bautista en Inglaterra. Y también en 1863, William Miller estableció la Iglesia Adventista en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Y en 1863, Ellen G. White formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en el año 1872, Charles Taze Russell, en Pittsburgh, Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania, formó los Testigos de Jehová. Y John Wesley formó los Metodistas en el año 1738 en Inglaterra. En 1830, Joseph Smith formó los Mormones. En 1901, Charles Fox Parham formó el Pentecostalismo. Y en el año 1906, William James Seymour en Estados Unidos consolidó el movimiento mundial de la iglesia pentecostal. Ya en el año de 1914, un grupo de ministros pentecostales en Hot Spring, Arkansas, formaron las Asambleas de Dios. De las Asambleas de Dios nacieron muchos movimientos protestantes y evangélicos a nivel mundial. Después del derramamiento del Espíritu Santo en 1906, que tuvo sus diferentes manifestaciones en los transcursos de los años. El movimiento de nacer de nuevo entre el protestantismo y los evangélicos fue tan fuerte en los años 1930 y en el año 1970 y en el año 1980, que se conoció aún como la edad de oro del evangelismo. Para este tiempo hay un promedio de 35,000 iglesias registradas llamadas cristianas,
Lo interesante de esto y lo peligroso es que cada una de ellas reclama que tiene la interpretación correcta de la palabra de nuestro Dios. Esto es sin contar también las iglesias del Oriente, o sea, como la iglesia cristianas ortodoxas rusa y las iglesias conocidas como las iglesias del Oriente, en lo cual también reclaman a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. El punto es en lo que queremos elaborar hoy, en que cómo podemos nosotros llevar a cabo a cumplir el mandamiento establecido por nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice que un mandamiento nuevo os doy. En Juan capítulo 13, versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros. En el transcurso del tiempo, donde ya por la gracia de Dios hemos estado sirviendo al Señor ya desde el año 1990 y ya cerca de 30 años como pastor, hemos visitado diferentes congregaciones, tanto en español como también anglosajonas, de diferentes grupos. Hemos estado con las iglesias bautistas, las iglesias adventistas, bueno, sin enumerar, hemos estado con diferentes iglesias, pero sin embargo, hay un distintivo entre cada uno de ellos, en los cuales me ha llamado la atención para este tiempo, en lo cual cada una reclama de que si no eres miembro, perteneces a su grupo, entonces hay un factor que nos hace falta para recibir salvación, y esto es añadirse a su grupo o añadirse a su movimiento. Uno lo manifiestan y lo declaran por las revelaciones, otros se recargan en sus líderes, en los cuales tuvieron una influencia y siguen teniendo una influencia hasta este tiempo, con sus respectivas denominaciones o grupos en los cuales ellos establecieron. Y eso causa una autojustificación para llegar a pensar y creer que solamente si perteneces a este grupo alcanzas salvación, olvidándose el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. En cada movimiento hemos mirado manifestaciones del Espíritu, hemos mirado manifestaciones de caridad, hemos mirado la manifestación del amor el uno con el otro entre su propio grupo. En la forma que nos han recibido de una manera con mucha armonía. Pero sin embargo, en mirar todo esto, ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice? Cuando miramos que el róblugo, la denominación o el nivel de interpretación que le das a la Escritura causa en sí una separación, causa un aislamiento de los unos de los otros, entre aquellos que creen diferente del uno del otro, pero sin embargo, por la creencia de diferencia en tipo doctrinal, ocasiona una barrera, y esto ha quebrantado precisamente en que nos privemos voluntariamente de cumplir el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Cada uno tiene su experiencia. Cada uno tiene su experiencia en el nuevo nacimiento. De los diferentes grupos en los cuales hemos visitado y aún hemos ministrado, nos han dado la libertad de ministrar entre ellos, y hemos oído testimonios de diferentes grupos, hermanos y hermanas que pertenecen a diferentes grupos, oír sus testimonios en los cuales Dios los ha cambiado, Dios los ha transformado, Dios ha hecho cosas maravillosas en ellos. Pero sin embargo, miramos que estamos saturados de diferentes grupos autodenominados cristianos, pero sin embargo, hay una división entre los diferentes grupos. Se divide por causa del título. Pierde la armonía por causa del título. No se sobrelleva por causa del título, o que pertenece a esta iglesia o pertenece a esta otra iglesia. Bendecimos a Dios y damos honra y gloria al Altísimo por las diferentes declaraciones en las cuales en su bendita palabra nos manifiesta y nos declara. Pero sin embargo, cada grupo precisamente hace lo mismo. Cada uno reclama que tiene la interpretación correcta de la palabra de nuestro Dios. Pero cuando se trata de la armonía, hay una barrera, hay una separación. Y esto causa precisamente que perdamos y quebrantemos el nuevo mandamiento que el Señor nuestro dio.
Por eso es que en este día que nos unimos para orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, orar para que Dios nos guíe, Dios nos ayude, Dios quebrante de nosotros el espíritu denominacional, el espíritu de perfeccionalismo, donde llegamos a llegar, creer y pensar que porque tenemos revelación en la palabra de nuestro Dios, nos sentimos con autoridad de enjuiciar, de despreciar o de perder la comunión entre los unos con los otros. Creo que eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo anhela y desea, porque miramos ciertamente el cambio y la transformación de los penitentes, de los miembros de diferentes grupos denominacionales. Miramos los cambios. De mi parte hemos mirado cambios y aún amigos que tuvimos en el pasado, donde no pertenecen, decirlo así, al mismo grupo donde yo pertenezco, pero sin embargo han experimentado también la transformación por el poder de la palabra de nuestro Dios. Caminan en sencillez y en humildad delante de nuestro Dios, aunque la interpretación a la Escritura es diferente. Pero sin embargo, nos esforzamos para llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, nos menciona en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Será solamente el tener amor a los que pertenecen a tu respectivo movimiento, o son todos aquellos en los cuales en el transcurso del tiempo, en el transcurso de las edades o en diferentes lugares han experimentado el cambio y la transformación a través del poder maravilloso de la palabra de nuestro Dios? Que Dios nos guíe, Dios nos ayude en este tiempo crítico, tan difícil, donde como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hemos estado continuamente siendo agredidos en nuestra fe. Diferentes grupos no cristianos han tomado una prominencia alarmante, especialmente en el país de los Estados Unidos, una nación en la cual es autodenominada cristiana. Y por lo tanto, esto es alarmante, por cuestión de que consideran precisamente que entre el cristianismo hay una división tremenda, espantosa, en la cual cómo es posible que entre los que profesamos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, siga habiendo esa separación, esa desunión. Un compañero, un conocido en el cual tenemos poca amistad, él practica el hinduismo. Y nosotros, al tratar de hablar y ministrarles, tanto a él como a su familia, de la gracia a través de la salvación por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, no podía entender cómo es que en Estados Unidos, donde profesamos cristianismo, hay tanta inmoralidad entre los diferentes grupos en los cuales se autodenominan como cristiano, y cómo hay tanta división entre el mismo cristianismo. Claro, hay muchas cosas en las cuales no podemos, por causa del tiempo, declarar en este espacio de tiempo, porque lo reducimos solamente a traer conciencia al pueblo de Dios, conciencia al hermano fiel y verdadero que anhela y desea agradar a nuestro Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y una de ellas es cumplir con el nuevo mandamiento, o sea, de que nos amemos los unos a los otros. Ahora, ¿quiénes son aquellos en los cuales son miembros genuinos y verdaderos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Serán todos los que pertenecen a tu respectivo grupo, o son hombres y mujeres que se mueven y están en diferentes grupos de todas razas, tribus y lenguas, en las cuales han experimentado el cambio y la transformación por el poder de la palabra de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Han experimentado el nuevo nacimiento a través de la unción del Espíritu Santo en su vida y caminan como la Escritura manifiesta, haciendo justicia y amando a su hermano. Y que vamos a unirnos en oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que como miembros de su iglesia, si reclamamos ser miembros de su iglesia, vamos a orar para que entonces nosotros podamos cumplir con este nuevo mandamiento. O sea, amándonos los unos a los otros, aunque no estén
como comúnmente decimos, en el mismo corral. Así que los invitamos a todos mis hermanos y amigos en los cuales tuviesen la oportunidad de estar escuchándonos en este tiempo, en otra ocasión, a que nos unamos como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en oración para que Dios nos dé gracia, Dios nos dé sabiduría, entendimiento y amor por nuestros hermanos que también han experimentado, como cada uno de nosotros, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, cambiando nuestras vidas bajo el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invitamos en oración en este instante, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo. Reclamamos que somos miembros de tu iglesia, porque tú nos has llamado por tu gracia. Derramaste sobre nosotros espíritu de arrepentimiento, espíritu de entendimiento. Redarguiste nuestra conciencia, Señor, y nosotros obedecimos al redargüimiento de nuestra conciencia por el llamamiento y por la unción de tu espíritu. Y obedecimos, Señor, acudiendo a las aguas del bautismo y bautizándonos así como tú lo estableciste en tu bendita palabra, Señor, que todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Y invocamos tu nombre en las aguas del bautismo. Gracias te damos, Jesucristo, mi Señor y Dios. Pero te pedimos, mi Dios, en esta ocasión, que nos des gracia, nos des cariño, nos des amor por nuestros hermanos, aquellos en los cuales se encuentran en diferentes lugares, en diferentes partes que pertenecen a diferentes grupos, en los cuales, Señor, por causa de aún el celo de la religión puede ocasionar una división entre nosotros y llevar así a quebrantar el nuevo mandamiento que tú estableciste. Danos guianza y sabiduría para caminar y vivir conforme a este nuevo mandamiento, Señor, a que podamos nosotros manifestar y sobrellevarnos en las áreas del trabajo, donde trabajamos y compañeros de trabajo. Cada uno pertenece a diferente grupo y cada uno se esfuerza por honrarte y agradarte y vivir conforme a tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento para que la religiosidad o pertenecer a un grupo u otro se establezca como una barrera para no cumplir lo que tú estableciste en tu bendita palabra, o sea, llevar a cumplir este nuevo mandamiento de que nos amemos los unos a los otros. Ayúdanos, bendícenos como tu iglesia en estas partes del mundo, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y te pido por todos y cada uno de mis hermanos también, Señor, que se encuentran en diferentes lugares, perteneciendo a diferentes grupos, que nos ayudes también a cada uno a sobrellevarnos, a amarnos los unos a los otros y provocarnos a las buenas obras. Te lo pido en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, tú eres mi Dios, para siempre tu misericordia. Amén. Así es, mis hermanos, pues bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Deseamos que lo que aquí hemos compartido nos ayude para visualizar más allá de nuestro propio grupo, la iglesia o los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor grandemente les bendiga.